Ir generando estrategias de hasta horarios. Las chicas, la mayoría las que son trabajadoras sexuales, trabajan de noche. Entonces vos no podés pretender que en el sistema de salud te lleguen a las 8 de la mañana un turno. De salud y diversidad. De salud y diversidad con ¿Viste? Carolina Camaño, que trajo invitada. ¿Cómo estamos? Buen lunes, chicas. ¿Qué tal? Muy buenas tardes y buenas tardes para toda la audiencia. Espero que te han pasado muy lindo el fin de semana. Algunos sí. Otros un poquito averiados, pero otros estamos. Más o menos, pero bueno, lo importante es disfrutar en familia y Gracias con amigos. por tus mensajes, me sentieron re bien, me sentí. Me alegro. Igual te estamos esperando para seguir compartiendo con tus amigos. Bueno, hoy como siempre, cada 15 días hablamos de género, cada 15 días hablamos de diversidad. Hoy me acompaña la directora de salud de la diversidad de provincia, la doctora Julieta Balmagia, así que bienvenida al espacio. Bienvenida. Buenas, ¿cómo están? Muchas gracias por el espacio. Bueno, para hablar un poquito de este tema, que es muy importante, que ya lo habíamos mencionado la vez anterior que estuvimos hablando un poquito de la importancia de tener unos espacios amigables, de tener consultorios amigables y de hablar un poquito de la importancia del acceso a la salud a toda la comunidad LGTB. Así que bueno, ¿por qué? Primero, preguntarte por qué es importante tener estos espacios amigables y qué son. Claro. Bueno, quizás por ahí la mejor forma de contar esto es contando nuestro proceso. Nosotros empezamos primero como un consultorio inclusivo, que ahora lo voy a diferenciar del amigable porque no es lo mismo. Entonces, un consultorio inclusivo es un consultorio en el que vamos a generar que esas personas que quedaron afuera del sistema de salud por distintos motivos se sumen, ¿sí? Lo que nosotros pensamos es que está bien poder tener un consultorio específico para esa gente como un proceso de transición, pero no como objetivo. Claro. ¿Por qué? Porque una persona trans es igual que cualquier otra persona y debería poder atenderse en un hospital como cualquiera de nosotros o nosotras vamos a ir al hospital a atendernos. Claro. Entonces un poco la idea es En cierto punto no es incluir, digamos. Claro. O sea, es aislarlo en un... Bueno, Totalmente. se atienden acá. Nosotros lo que creemos es que las personas trans tienen que ser parte de lo cotidiano. Claro. Entonces no tiene que ser solamente, que hay muchas de las chicas trans que son trabajadoras sexuales, no tiene que ser solamente la imagen esa de ser una trabajadora sexual en la 3 de abril a la noche, por más de que sea su realidad, de muchas de ellas, no significa que sí o sí estén condicionadas a eso, y eso significa que tenemos que pensarlo en el día a día, una persona más como cualquiera, y en eso pensamos en esto de los consultorios amigables. La idea empezó en la Facultad de Medicina, en conjunto con el Ministerio, y la MUNI en ese momento, en empezar a articular y trabajar un lugar para el colectivo. Eso fue mutando y hoy por hoy estamos trabajando en conjunto con la MUNI, con obviamente todo lo que es centros de salud de la provincia para sensibilizar y capacitar a todo el equipo de salud de decir, bueno, mira, ¿qué es una persona trans? Esto. ¿Qué necesita? Esto. ¿Por qué lo necesita? Bueno, por esto. Y a partir de ahí eliminar ciertas barreras que existen, ¿no es cierto? Tal cual. Vos sabés que, bueno, creo que habíamos hablado el año pasado con vos sobre estos temas, y esto que vos estás diciendo de la capacitación al personal de salud es una de las primeras barreras que manifestaban las chicas trans, ¿no? De que uno o una iba hacia los lugares de salud y se sentían discriminadas, no solamente por la gente que estaba siendo atendida, sino por el mismo personal de salud. ¿No? Hay por ahí todavía mucho desconocimiento, muchas situaciones que llevan a la discriminación, sin quererlo, o sea, quizás de manera inconsciente, y que está bueno que exista ese proceso, que se llegue a esa cuestión de incluirlos realmente, ¿no? Es que me parece que la clave de lo que vos estás diciendo es que no es por mala leche. O sea, realmente el equipo de salud, nosotros tenemos profesionales, ya teniendo la Facultad de Medicina acá, tenemos muchos profesionales médicos, enfermeros, kinesiólogos en la ciudad, al punto de que está abarrotado, pero la realidad es que nunca los formaron para eso, nunca le dieron una explicación de qué es ni cómo funciona, y entonces de repente un día se encuentra con una persona que vos qué haces cuando recibís un paciente en un centro de salud, le pedís el DNI, y de repente te da el DNI y vos la persona que tenés enfrente está vestida de una manera y el DNI dice otra cosa. Claro. Entonces ahí empiezan las dudas de ¿cómo te anoto? ¿Y por qué te anoto? Y no sé qué, y y preguntas que quizás no es tan buena que se hagan. Que, ¿no? Quizás la pregunta es cómo hacer las preguntas, digamos, y también el otro lado de la persona, para contextualizar a la población trans.
Esperanza de vida 35 años, exclusión del hogar entre los 9 y los 13, muchas no han terminado ni la primaria ni la secundaria, imposibilidad en muchos casos de acceder al trabajo formal. Bueno, eso ya es un problema para mucha gente, pero particularmente para el colectivo es aún peor. Entonces, toda esa marginalización constante que va sucediendo a lo largo de los años hace que de repente vos llegas a un centro de salud y no tengas ganas de ir porque, tengo una fiebre. No, voy cuando me estoy muriendo realmente. Claro. En situaciones mucho más heavy, ¿no? ¿Dónde se pueden atender? Si existen todavía los consultorios específicos? En realidad, hoy por hoy no estamos teniendo, porque hubo una situación en la Facultad de Medicina que era el único lugar cerrado que teníamos. Sí tenemos turnos separados, que ahora estamos en un proceso de transición en el Hospital Llano para endocrinología, que es específicamente para el proceso de transición hormonal. Esto es para una chica o un chico trans que quiere realizar esta transición. Así es. Se le brinda no solo la asistencia, sino también las hormonas para sí, las hormonas nosotros las tenemos, nosotros las dispensamos. Quien tiene receta recibe hormonas, eso no es un problema. Sí, hoy por hoy estamos en proceso de evaluar cómo podemos expandirnos, porque la realidad es que la oferta que nosotros tenemos está ampliamente superada por la demanda. Pero a pesar de eso, estamos trabajando en eso y estamos pensando en un desfasaje. Por un lado está todo lo que es hormonal y la transición, y por otro lado está, no sé, tengo una gripe y me quiero ir al médico. Entonces, desde ese punto de vista, estamos trabajando con los centros de salud de la capital y del interior para que cualquier persona pueda ir a cualquier centro de salud por cualquier motivo. Después, de última, la transición hormonal lo vamos viendo. Hablábamos también durante el año pasado, creo, con muchas chicas trans, que nos decían que ya estaban tan descreídas de todo, que no iban, que se dejaban estar con un dolor de muelas 3-4 días, que no iban, que no importa quién les atienda o no, ya no querían someterse a todo lo... O sea, imaginarme yo, un dolor de muelas, que uno no está feliz ni en un cumpleaños con un dolor de muelas, porque es tremendo, preferir eso a ir a atenderse, es porque lo que se sufre o lo que se está viviendo, o lo que se sufrió alguna vez, ¿no? Claro. Porque tampoco quizás ahora la cuestión es distinta, claro, pero uno... Ponele que ahora hay mucha gente con cabeza un poquito más abierta, pero un maltrato de toda una vida te lleva a pensar eso. No, mirá, voy a tratar de aguantar lo que más pueda. Porque... Yo lo que hablé con algunas personas que me plantean eso de nunca tuvimos una queja o nunca hubo una situación, y es cuando alguien es discriminado, no lo define la persona que discrimina, lo define la persona que se siente discriminada. Y a veces eso también es un proceso de, como vos decís, desgastes de años. Y a mí todas las veces me pasó esto, ¿por qué ahora va a ser distinto? Digamos? Es difícil creer en el sistema de golpe. Sí. Pero bueno, es un proceso. Claro, y literal lo que me decía era eso, tipo, al dolor que tengo yo, y la verdad que no tengo ganas, es una emergencia, que me digan, pase Raúl, no, pará. Es un proceso hasta de... empoderamiento de las chicas y de los chicos trans también, ¿no? Y también, y que eso también es importante, digamos, es que al punto de esto, de la marginalidad del sistema de salud, que hay muchísimas chicas y chicos trans, especialmente las chicas trans, porque por ahí es mucho más accesible la forma, han empezado sus procesos de hormonización sin ningún tipo de consulta médica. Claro. Yendo a comprar anticonceptivos o alguna otra hormona y empezar tomándolo en casa por videitos de YouTube. Y esto... Digo, hay muchos relatos de este tipo. Hoy hay videitos de YouTube. Sí, sí. Imagínate, a ojo, olvídate. Hace 10 años. Sí, totalmente. Y la importancia también de que exista un área específica en el Ministerio de Salud que hable sobre esto. También habla de la importancia que se le da al Estado a este tipo de cuestiones, porque para poder trabajar en los consultorios amigables, para poder tener este tipo de políticas públicas, es necesario que exista un área, que tenga un presupuesto, que tenga un lugar, que tenga personal y que puedan trabajar respecto a eso. ¿Hace cuánto está el área específica en y el área empezó con los consultorios en 2019. Después fue como madurándose el área, el equipo, el proceso, como todo, ¿viste? Cuando empieza con lo que hay y después vamos viendo. Y es de 2019, es un área muy nueva. Y la realidad que, como pasa normalmente con las cosas de género y diversidad, empezó por la voluntad de algunos pocos, hasta que
toda la estructura de gobierno entendió que esto es importante y que lo empezó a apoyar y a trabajar, y la realidad es que desde el ministerio nunca tuvimos un impedimento de trabajarlo. Siempre hubo como, bueno, métanle y vamos viendo qué podemos hacer. Obviamente después tenemos limitancias. Hoy por ahí para mí la limitancia, bueno, además de lo de poder tener mucha más oferta en términos de hormonización, es por ahí concretar de acá a un tiempo que las cirugías se puedan realizar. Hoy por hoy en realidad tenemos solamente una cirujana en la provincia que las sabe hacer. Mirá. Entonces ya por ahí ni siquiera es decisión política, es tener limitaciones. Claro, limitantes técnicas. Que vienen de otro lado, digamos. Pero que también, no es que no me parezca importante, pero no es lo más prioritario cuando hay muchos chicos y chicas que no pueden acceder al sistema de salud en lo más natural y normal, digamos, ¿no es cierto? En esto que vos decías de no me voy a ni siquiera pedir una inyección para mi muela, entonces la verdad que yo puedo estar pensando en la cirugía y lo tengo que hacer como funcionaria, pero en realidad mi verdadera preocupación tiene que ser que esos pibes y pibas lleguen al sistema. ¿Cómo llegar a esos chicos y chicas que no quieren saber nada, que no se acercan al CAS ni a la salita, digamos? Y nosotros hacemos dos cosas. Primero, yo no soy el único, yo no tengo la única área de diversidad, hay otra en desarrollo social, que bueno, Víctor trabaja ahí, y con Víctor hacemos bastante articulación, primero con las organizaciones civiles que nuclean al colectivo trans especialmente, hay otras que son más del colectivo LGBT, y esa es una manera. Encontrar, es más, los consultorios nacen por un pedido del colectivo donde nos sentamos y con las organizaciones empezamos a trabajar, y al principio ellos eran los que les gestionaban los turnos a los chicos y chicas y así iban yendo. Y en segunda instancia desde Desarrollo Social tuvieron la iniciativa que nosotros estamos acompañando de empezar a hacer operativos nocturnos con las chicas, no solamente trans, porque hay chicas cis también, pero que son aquellas que trabajan en la calle como trabajadoras sexuales. Entonces estar con ellas, ahora también se está sumando el equipo de HIV, y a partir de eso ir viendo, bueno, cómo podemos trabajar con ustedes que están acá y que quizás no lleguen de otra manera, que no siendo nosotros viniéndolas a buscar acá. Al campo, claro. Lo cual también es toda una disyuntiva porque, bueno, es complicado ir, que ellas realmente quieran que estemos ahí, porque, bueno, a veces eso significa no tener clientes, bueno, un montón de cuestiones. Entonces, bueno, es algo que estamos empezando a hacer, yo justo no pude ir hace 2 semanas y ahora cada 2 o 3 semanas vamos a ir a trabajar a la noche en la calle con las pibas, a ver qué necesitan, qué podemos hacer, cómo lo hacemos, y ir organizando. Y después ir generando estrategias de hasta horarios. Las chicas, la mayoría las que son trabajadoras sexuales, trabajan de noche. Entonces vos no podés pretender que en el sistema de salud te lleguen a las 8 de la mañana un turno. Obviamente. Entonces, empezar también a pensar esas cuestiones de, bueno, cómo reestructuramos esto, ¿no es cierto? Y después, que es algo que, bueno, en realidad es más una idea, es ver cómo podemos empezar a sensibilizar desde otro lugar. Porque por ahí sí, yo tengo que trabajar sí o sí con el colectivo, en las necesidades del colectivo, pero también una necesidad del colectivo, por más que no sea sumamente palpable, es que el resto de la sociedad entienda que tienen que estar adentro de la sociedad. Entonces ese punto también es un trabajo que es un poco más complejo, que hay que ir haciéndolo y hay que empezar a sensibilizar a la gente en general. Entonces estamos pensando algunas ideas para también ir apuntando a ese lugar. Con respecto a la educación y sensibilización del personal de salud, te está escuchando en este momento un médico, un enfermero, un odontólogo, un personal de admisión. ¿Cuáles son algunos consejos que se le puede dar para tener este trato amigable dentro del sistema de salud o en cualquier lugar? Bueno, primero, en el 2012 se aprobó la Ley de Identidad de Género. La Ley de Identidad de Género es la que dice básicamente te puedes cambiar el género o el sexo como figura en el DNI. Que es básicamente un trámite administrativo. También lo que plantea la ley es que hay algo que se llama trato digno, que es decir, que cualquier persona tiene que ser tratada como desea ser tratada, de manera correcta, qué sé yo, que básicamente lo que significa es, no importa que no tenga el cambio de DNI, si fulano se quiere llamar Juan, por más de que el DNI diga... que se quiera llamar Juan, aunque su DNI diga Emilia, se llama Juan.
Claro. Entonces, esa es algo que por ahí es difícil de entender porque siempre creemos que el DNI es la ley, digamos. Sí. Entonces, nosotros lo que les decimos cuando los sensibilizamos es preguntarle cómo se llama. ¿Vos no estás seguro? ¿Segura de cómo se percibe cada artículo? Porque viste que no sé si vieron que hay gente que pone entre paréntesis los artículos que quieren utilizar para su persona. Hay gente que vos decís, ¿de qué me estás hablando? Claro. Bueno, no, yo te la voy a simplificar. Preguntale cómo se llama. Y si te dice el nombre que se le dice, bueno, a partir de ahí le empezás a tratar de esa manera. Si esa persona tiene barba, pero te dice que se llama María y probablemente se autoperciba mujer. Y si no se autopercibe mujer, eventualmente cuando le empiezas a tratar como mujer te va a decir, no, pará, soy María, pero no me trates como mujer. Bueno, perfecto. Ok. Es cierto. La otra puede es ser que en el momento... Los chicos, viste que ya las nuevas generaciones tienen el otro chip incorporado. Y una amiga nos decía, los chicos ya no se preguntan cómo te llamas, sino cómo te autopercibís. Claro. Y los chicos lo tienen un poco más incorporado que inclusive nosotros que nos hacemos, claro, que tenemos toda la reclara, ¿no? Sí, por ahí es medio ver eso es como... Sí, total. Y nos hacemos los super progresistas y demás, pero... Y decís, mira cómo viene la cosa. Pero digo, ninguna pregunta está de más, y menos cuando estamos hablando de la realidad de una persona, ¿no? Y creo que si la pregunta es respetuosa, abarcar todas las preguntas es una forma de darle a la otra persona también la posibilidad de presentarse y ser tal cual es. O llamarla también por el apellido, sin necesidad de usar el nombre. Esa es otra, especialmente cuando vos, por ejemplo, vos me decías el caso del sistema de salud, vos tenés admisión o te pasaron en el listado de nombres, no hay necesidad de decir Romero Juana, podés salir y decir Romero, y de repente te van a decir, ¿qué Romero? O lo que sea, y bueno, ahí lo vas viendo. Pero ¿por qué también hacemos esto o decimos esto? Porque vos imaginate ser un varón trans, por ejemplo. Nací como mujer, me di cuenta que no me sentía mujer, de que yo no soy mujer, entonces empecé a cambiar mi identidad, pero eso no significa que no tenga que irme al ginecólogo a hacerme un PAP una vez al año, porque sigo teniendo un aparato reproductor femenino y por tanto me tengo que hacer un PAP como cualquier mujer cis. Entonces de repente estoy en la sala de espera, si es gineco son la mayoría minas, de repente se dan cuenta que vos no venís con nadie, no hay nadie embarazada, no sé qué, y de repente te dicen fulanita, y vos te parás con toda expresión de género más cercana a lo masculino y es todo un shock. La gente te mira, empiezan los comentarios, sabemos cómo funciona esto, porque no solamente pasa por otra identidad de género, sino pasa porque te pusiste una remera distinta de la que está de moda, digamos. Entonces, son esas cosas de, cuando yo digo de queremos que sean parte de lo cotidiano, es que cuando están en una sala de espera no es solamente el administrativo que llama o el profesional que atiende, que tienen que generar espacios seguros, no solamente para las personas trans o el colectivo LGBT, para todo el mundo. O sea, algo que un profesional de la salud no puede hacer o no debería hacer es ponerse a juzgar a su paciente. Perfecto. Y las preguntas, vos hablabas del consultorio ginecológico, las preguntas que por ahí te preguntan, ¿tenés novio? Bueno, ese es todo un tema. Vos sabés que cuando estábamos sensibilizando en algunos centros de salud, yo en un momento, porque antes de estar en este rol, yo era un poco la que iba a sensibilizar y les explicaba lo que era un campo de látex. Que para los que no saben, un campo de látex es un mecanismo de barrera, así como el preservativo, para toda relación sexual que se realice con la vulva, ¿no es cierto? Entonces, vos hoy por hoy en la Argentina no se producen preservativos femeninos y tampoco campos de látex. Mira. Entonces vos, para tener un campo de látex, básicamente tenés que hacer un bricolage con un preservativo para tener un campo de látex. A lo sumo lo que podés conseguir en la Argentina son como una especie de arneses que sirven para estirar el campo de látex, pero no el campo de látex en sí. Entonces era explicar a profesionales y administrativos de la salud qué era un campo de látex y todos te miraban como... ¿Y eso dónde se pone? Claro. ¿Para qué sirve? Claro, ¿a dónde va? Entonces, sí, es clave. O sea, vos entrás a un consultorio y de repente, si sos mina, te dicen, bueno, ¿qué anticonceptivo usas? Claro. Oral o preservativo, porque en general es eso. Porque, no, tengo un DIU, pero ¿ya fuiste mamá? ¿Por qué tenés un DIU?
por ejemplo. Esa es una para las mujeres cis, pero te empiezan a preguntar y la realidad es, nunca te preguntaron qué tipo de relación sexual tenés. Claro. Yo puedo ser mujer cis, pero nunca haber tenido relaciones sexuales por mi vagina, y eso significa que mi anticoncepción debe ser distinta porque como una persona que tiene relaciones sexuales por su vagina. Claro. Entonces tiene que ver un poco también con eso y de entender que no todo es de la cajita que nos vendieron y la forma que nos vendieron. Cada persona tiene su forma, sus prácticas, su todo, y que eso también repercute, por ejemplo, en las chicas y los chicos trans que trabajan como trabajadores sexuales. Eso también puede llegar a repercutir y tenemos que saberlo, digamos. Claro. Y lamentablemente se nos acabó el tiempo. Sí. Me encantó no pasamos, todo, sí, no pasamos, pero estábamos muy entretenidos. La gente de Tiempo Recuento que nos perdone unos minutitos, pero realmente era muy importante. Perdonen. No, Juli, muchísimas gracias. Gracias, Caro. La verdad es que es súper interesante el tema y seguramente la vamos a tener a Julieta nuevamente con nosotros para seguir charlando. Bueno, si me invitan no me molesta. Una vez más.